En Domingo 7 vamos a hablar un ratito con Axel Monsú, es director de cine, dirige la película Por tu propio bien, que esta tarde, en un rato, se va a poner en Tilcara y el sábado va a estar en el Cine Auditorium Julio Lencina, en San Salvador de Jujuy. ¿Cómo andas, Axel? Bien, un gusto, Ari. Gracias por la posibilidad de estar acá y de hablar de la peli. Bueno, gracias a vos. Esta peli viene con premios a la peli, a la actriz, y viene girando, digamos, por distintos festivales de cine. Me gustaría que nos cuentes un poquito, como para ir entusiasmando a la audiencia, de qué trata la peli. Bueno, Por tu bien es la peli se llama Por tu bien Ah, ok. y, Ahí lo y, modificamos. y es una ficción que está narrada, es un drama que está narrado en clave de suspenso y de thriller. Y que cuenta la historia de Zulma, que es una joven adolescente que vive en una comunidad muy aislada, regida por el miedo, por la culpa, por una religiosidad más cercana casi a una Ujú. secta, y que va viviendo un proceso en el que lentamente tiene que poco a poco dejar sus vocaciones de lado, su estudio, lo que quiera hacer, hasta que en un momento la vida la pone en una situación en la que tiene que tomar medidas para salvarse a sí misma y a la gente que quiere, y de eso se trata la peli. La peli aborda un montón de temas que la atraviesan, desde el patriarcado, las masculinidades, las violencias familiares, eh, la religiosidad. Bien, pero además hay foco ahí en algo muy interesante, me parece a mí, que es todo un género del cine y que no lo sabía, me enteré buscando bien qué era, que es ese pasaje entre la adolescencia y la adultez, ese crecer, digamos, ese hacerse mayor, que me parecía muy interesante, con con el foco ahí, pero también en un contexto de frontera, aparentemente, por lo que uno puede escuchar a la hora de escuchar los sonidos de las lenguas que van ahí moviéndose también. Sí, eso fue algo que defendimos mucho en la puesta en escena y en la propuesta del proyecto, porque generalmente nosotros, por lo menos aquí en Misiones, que tenemos un territorio que tiene 80% de frontera con Paraguay o con Brasil, y que además tiene muchas inmigraciones, hablamos de maneras distintas. Yo mismo soy un misionero que hablo como cordobés. Sí. Eh, Así que quisimos retratar eso, como esa diversidad de lenguas que hay en una comunidad, y por eso hay un personaje que habla el portuñol, por ejemplo, que es esa mezcla del portugués y del español, o los abuelos hablan como de una manera y los jóvenes hablan de otra, un poco retratando lo que pasa acá y tomando el riesgo también, porque estamos acostumbrados a ver películas donde todos hablan iguales, por más que por ahí la realidad no sea así. Ujú. Eh, Así que bueno, fue como una apuesta que quisimos conservar al llevarla, al hacer esta película, ¿no? ¿Por qué Y por, elegiste? Sí, perdón, no, continúa. por otro lado, esta cuestión del foco en esta etapa de los personajes, que no fue a una elección como estética de decir, bueno, voy a trabajar este género, sino simplemente que la historia con la que yo me encontré abordaba, y era la historia de una persona adolescente. Entonces desde ahí es que después también se fue encuadrando en este género la película. Ah, ok, porque justamente te iba a preguntar eso, es muy interesante cómo se divide ese mundo en el que vive Zulma entre lo pagano y lo verdadero, no sé, lo que está dentro Claro. de las leyes de ese culto religioso al que ella pertenece y cómo ella va y viene entre esos dos
mundos de alguna manera también. Claro, como un poco a Zulma le pasa que, digamos, desde que empieza su pubertad, va siendo, no sé si invadida, pero va siendo atosigada por estos por tu bien, Mm, que son por tu bien, que muchas veces vienen de familiares directos, otras veces también están dados en un contexto y son una usanza mm, y están establecidos de esa manera y de todas maneras influyen en esa cosa de, bueno, tengo que hacer esto por mi bien, porque esto es lo que está bien. Y entonces, bueno, el personaje va transitando eso, va transitando como las crisis con eso, el querer aceptarlo, y bueno, y después de aceptarlo, hacia dónde le lleva el hecho bueno, de traicionarse o de no poder escucharse o no poder respetarse. También da para hablar del hecho de, bueno, de quienes tienen la posibilidad de pensar qué quieren hacer, de seguir su ujú, vocación o de pensar cuál es su vocación. También es casi un privilegio de clase. claro. Eh, en este caso, ellos son familias de agricultores del interior de la provincia, que una familia está como más posicionada y tiene capital, y otra es una familia muy humilde que busca ascender, por lo cual también vinculan a Zulma, que es la protagonista, eh, con esta otra familia, ¿no? Mi Mm. nombre es Axel. ¿Y qué dijo? Ay, Pablo, pero qué mal. Nada, Vengo, vengo editando. lo que pasa es que Ay, somos autodidactas, somos artesanos de todo, entonces hacemos todo juntos y bueno, perdón, perdón. Ahí no, por va. favor. Ahí Y bueno, y la con. peli viene por ese lado, también aborda un poco la cuestión de las masculinidades, ¿no? De los roles que están dados, tanto para los hombres como para las mujeres en una sociedad Ujú. heteronormativa. Me pareció muy interesante poder visualizar, que la peli visualiza muy rápidamente el rol del patriarcado en estas comunidades, bueno, el patriarcado se ve en todas las comunidades, pero en estas comunidades pequeñas, donde la religión tiene tanta fuerza, cómo se ve ese modelo de mujer, ¿no? Y qué significa ser mujer y cómo debe ser una mujer. Eso me parece que está muy, muy logrado, es muy claro, digamos, esa manera de mostrarlo. ¿Qué te encontraste con la actriz que es Zulma? ¿Cómo trabajaron esa parte del guión? La verdad que Sabrina Melgarejo es quien protagoniza Zulma y fue un encuentro hermoso. Nosotros abrimos también, otra decisión que tuvimos fue abrir el casting a Oberá y a Colonia Alberdi, que era a la zona en la que íbamos a hacer la Ajá. película. También para mí era un desafío porque era una ópera prima y a su vez trabajar con actores no profesionales también era otro desafío. Y quisimos tomarlo y la verdad que estamos re contentos porque nos encontramos con un montón de talento y fue un proceso que muy acompañado. Trabajamos con una compañera en coach actoral que se llama Macarena Cernecki. El casting lo hizo la directora de La Murga del Monte, que hace parte del grupo de teatro comunitario que surge Catalina Sur. También hay actores del teatro comunitario. Pero específicamente la construcción del personaje tuvo que ver mucho con las vivencias que teníamos y que tenemos y que nos atraviesan, porque la peli también pone como, si se quiere, de alguna manera un poco explícita o exagerado mandatos, pero que en realidad esos mandatos siguen sutilmente vigentes y ejerciendo de sentido común. Eh, Así que fue como un trabajo Ujú. muy eh, de hablar un poco de lo propio, de las vivencias propias, de construir desde ahí. Y también el desafío de que el personaje hace una transformación porque empieza como cuando tiene 9 años y tiene su primera menstruación, 9 o 10 años,
y luego va haciendo una transformación desde una adolescente puber a una mujer, a una adolescente que se tiene que hacer mujer. Axel, cambiando un poco, yendo a otras cuestiones, me gustaría que nos cuentes un poco sobre la música de la película, que es muy interesante, cómo está integrada la música en la peli y también sobre los sonidos. Me pareció muy interesante el trabajo del sonido de la peli. Sí, quisimos que tanto el sonido, la banda sonora, digamos, compuesta de la música y de los sonidos, como que es un elemento más que va llevando la narración y que va generando clima, y que también queríamos que fuera un poco simbólica, ¿no? Entonces, en la música en sí, que la compuso Maximiliano Joaniuk, tenemos por un lado como algunas composiciones que tienen que ver con el mundo de los personajes, que ahí está como lo más folclórico, que es el chotis, el banerón, el corrido, algo del chamamé también. Y después otras pistas que son más atmosféricas y que tienen más trabajo con sintetizadores y con instrumentos más electrónicos. Eh, y por otro lado también cómo fuimos construyendo el clima. Hay una idea de un silbido que Sí, atraviesa toda la película y que también está en el tráiler, que un poco representa los mitos del sací y del pombero, ¿no? Que son mitos ancestrales y que también ancestralmente servían para ocultar abusos. claro. Eso por un lado. Y por otro lado, porque también haciendo la peli y en todo este tiempo en el que el feminismo nos ha enseñado muchas cosas, y hablando, también yo como varón, como caí en la cuenta de algo que puede ser, tal vez sonar ridículo, que haya tardado, no sé, 20 años en darme cuenta, pero es el privilegio que implica salir a la calle y no tener miedo, Mm, y no sentirse acechado, no sentirse de que algo en algún momento puede violentarte, y que es algo que mm, viven las mujeres y las sí. femenidades también, ¿no? Ujú. Porque lo viven las minorías. Sí, Eh, seguro. y entonces esa idea sonora fue una idea que quisimos plasmar en la pantalla y que un poco tiene ese sentido. Y después también laburamos mucho con las radios, con el sonido de Sí. las radios. Mm, Un poco, la película está ambientada en una no época, como no se sabe muy bien en qué mm. época es. Puede ser los 90, puede ser la actualidad en algún lugar en el que no hay señal, que hay muchos, por más que pensamos que no. Entonces, también la radio tiene un papel en esa comunidad de ser como la mensajera de encomiendas, de cartas, de comunicación, y también tomar toda esta cosa de la religión en la radio, ¿no? Como todos los programas religiosos y rituales que se dan mucho, como, no sé, poner el vaso de agua en la hora de que habla el pastor, ujú. para que el agua se bendiga o cosas así. Para cerrar, me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves al cine misionero. Imagino que en el contexto nacional en el que estamos debe estar bastante complicado, como está en todas partes, pero está muy bueno que podamos ver en Jujuy una peli que viene de Misiones, que por ahí no llegan tanto por acá este tipo de propuestas. Y la verdad que, bueno, es un momento muy difícil como para toda la cultura. En este momento, por ejemplo, saqué un decreto que deroga el Instituto Nacional del Teatro y que hay un festival que se llama Festival Entrada de Teatro, y los compañeros están haciendo toda una movida para que no se financien estas instituciones, ¿no? Hacer cine o cultura es como ir a la escuela, en el sentido de que si vos querés llevar a tu hijo a la escuela, necesitas de una comunidad, necesitas de una institución, porque no podés hacerlo solo, por más que tengas todo el dinero que quieras, y menos si no tenés el dinero. Entonces, estas instituciones como el INCA, como el Instituto Nacional del Teatro, nos permiten eso, permiten que profesionales que vivimos en lugares distantes de los centros, lleguemos después de mucho tiempo y mucho esfuerzo a poder afrontar una producción industrial, en el caso del cine,
que son muy costosas, es casi como hacer una casa. Ujú. Entonces, si no tuviéramos esas herramientas que las construimos además desde el sector profesional y que además son virtuosas, porque esta película que van a ver la pagaron toda la gente que fue al cine, pagó una entrada de cine y con eso hicimos la película a través del Inca, ¿no? Entonces es como un momento raro porque si nosotros, la idea de la película surgió en 2004 y el primer guión en 2010. Si yo en 2010 hubiera querido hacer esta película en Misiones, no hubiera podido, pues no teníamos el Instituto Provincial, porque no había suficientes técnicos radicados trabajando en la provincia. Tendríamos que haber, sería otra peli con técnicos de afuera. Esta es una película 100% local, donde todas las cabezas de área son locales, los actores. Y eso digamos, es una posibilidad que nos dimos desde el sector, no es algo que nos lo regalaron y que nos llevó 20 años poder hacerlo, poder construirlo. Entonces es como una alegría poder terminarlo, además que la película sea muy bien recibida en los circuitos internacionales de cine. Estuvimos en Moscú, quedamos en el certamen internacional, eligieron 12 pelis de 1.600 de todo el mundo, dos eran argentinas, entonces nuestro cine también posicionándose ahí. Y de repente también ganamos un premio en Italia, en Taormina, que es un festival muy importante, y veíamos en las noticias, en los medios hegemónicos, que de golpe te dan un espacio y que el titular era otro premio para el cine nacional y íntimamente para nosotros era un gran orgullo y casi una utopía que ese premio sea una producción federal, misionera, misionense, me gusta decir a mí, eh, que sea una producción hecha acá, y todo eso es porque generamos herramientas comunitarias, posibilidades, instituciones. Entonces, en este momento es como todas estas contradicciones, como decir, bueno, mirá qué bueno que podemos ser industria, que podemos tener recorrido, que la gente se conmueve, eh, pero qué pena, digamos, que también como sociedad estemos dinamitando todo lo que nos da posibilidades y las herramientas que además no las construyeron los funcionarios o los gobernantes de turno. O sea, fueron demandas del sector privado que fueron luchadas en el Congreso, en un montón de lados, para lograrlas. Entonces, de golpe, nada, o sea, como de golpe querer a todo ese proceso ciudadano ponerle el nombre de un partido político y tacharlo y decir que es una basura es muy ignorante y muy destructivo para la industria, para el trabajo, porque hay compañeros que están cambiando de laburo, que no saben que si van a poder seguir haciendo esto. Así que bueno, como en esta situación, y bueno, y apostando a que nos podamos dar cuenta, no sé, eh, acompañemos a lo local, tanto desde la agricultura, la industria y el arte, digamos, local, ¿no? Bueno, Axel, muchas gracias por este ratito. Gracias a vos, gracias por el espacio. Y bueno, después me cuentan si hay cómo estuvo esa función y cómo se sintió la Vale, película. Muchas vale, gracias. nos vemos. Nos vemos.